un tema que también me lo habéis sacado en mis vídeos anteriores a raíz de que os estaba comentando de los problemas que estaba teniendo yo con los talleres y demás, era el tema del descontento generalizado que había en cuanto a trabajos que os habían realizado los talleres. Yo no sabía que eso le pasaba a todo el mundo y no solo a mí, pero en los comentarios buena parte de la gente lo que hacía era quejarse de los talleres. Y yo os quería preguntar, me lo dejáis en los comentarios, ¿las tareas de mantenimiento las realizáis todos vosotros? ¿Todos vosotros? O sea, ¿no pisáis un taller para nada? Porque, claro, si siempre que vais os hacen alguna putadilla, lo entiendo, vaya, pero es que esta ha sido mi primera mala experiencia con un taller y la verdad es que no... Uno se desanima, ¿no? Porque llevas tu moto al taller esperando que te la arregle y te la devuelve más rota que al principio, pues hace que uno se lo piense. No lo sé. Yo de esta moto la verdad es que a raíz de los... Podríamos ir un poco más rápido, chicos, de la scooter. A raíz de los problemas que he tenido con el taller de mi moto, lo que he hecho ha sido buscar y agenciarme el manual de taller de mi moto. Que en él viene prácticamente una guía de cómo hacer todo lo que podamos querer hacer en nuestra moto. Y creo que no, que a partir de ahora posiblemente lo vaya a hacer todo yo. Aunque me cueste un poco más de tiempo o tal, pero es que entre el manual de taller, que en YouTube hay vídeos de cómo hacer prácticamente todo lo que se te ocurra, yo ya me estoy planteando el no volver a pisar un taller, a no ser que sea un caso de extrema y urgente necesidad, que la verdad ya no se me ocurre el qué. Sí que es verdad que conozco gente que no va nunca al taller, nunca. Se tenga que hacer lo que se tenga que hacer, se lo hace en su casa. No lo sé, es una forma de afrontarlo. Yo ahora con la moto lo que me estoy planteando hacer es cambiar las juntas de la moto, porque claro, al tener la moto tantos años y haberla comprado de segunda mano, no sé cuándo fue la última vez que se han cambiado juntas en esta moto. Y las he encontrado relativamente baratas en internet, un juego con todas ellas y estoy pensando en cambiarlas todas yo. La verdad es que no sé si será demasiada faena tampoco, no lo tengo muy claro. Lo miraré y puede que lo haga. Nunca había estado por esta carretera, camino, no sé muy bien cómo llamarlo. Nunca había estado por aquí antes y la verdad es que es bastante ameno. Me gusta, no hace tanto calor como... Venga chico, ánimo. No hace tanto calor como por los sitios donde vivo y donde suelo ir yo. Y se está muy bien, hay bastante sombra, da cobijo, casi no parece que estemos en pleno verano. En pleno agosto, vaya. Si os digo la verdad, ahora mismo no tengo ni idea de dónde estamos. Es uno de los problemas de no ir con el GPS, ¿no? Del coche. Al final uno no está acostumbrado a ir sin saber por dónde va. Yo intuyo que estaremos llegando a Serra o por la parte de atrás de Nájera o en definitiva por el medio de la montaña y de Sierra Calderona, que bastante bonito es, la verdad. Ah, bueno, sí que había un tema que os quería comentar y os quería preguntar. Y ya se me estaba olvidando. Hay cuánta gente por aquí. Lo que os quería preguntar es si alguno de vosotros tiene... A ver,
Un segundo, ahora vuelvo con eso. A ver si me encuentro por aquí. Vale, pues vamos hacia Náquera. Vamos para allá. A ver, el tema que os quería preguntar. La cinta anticalórica en el tubo de escape. ¿Alguno de vosotros la tiene? ¿Qué tal os va? Si es así. ¿Por qué os pregunto esto? Porque el tema está en que me compré cinta calórica para poner en el tubo de escape, sobre todo en una zona que me da muchísimo calor en la pierna y en el pie. Pero cuando ya me ha llegado la cinta, he empezado a buscar opiniones en internet de gente que la había comprado y mucha gente que al ponerse la cinta en el tubo iba el coche por el medio, no sé si se ha apreciado. Bueno, mucha gente que se ha puesto la cinta anticalórica en el tubo de escape y el tubo de escape por el calor terminó rompiéndose sí, rompiéndose, haciéndose grietas y demás. Y ahora estoy con la duda, ya tengo la cinta anticalórica en casa comprada y se la iba a poner esta semana a la moto y joder, viendo esos comentarios pues me he echado un poco atrás, la verdad, no sé muy bien, no sé qué hacer. Y me dije, pues lo voy. Odio los badenes. Qué rabia. Y pensé, lo voy a preguntar en unos vídeos a ver la opinión que tienen los moteros que me siguen aquí en YouTube. Y a ver si a ellos les va bien, a ver si es un mito eso de que se rompe por la cinta anticalórica o si es verdad, porque es que si es verdad, uno se lo plantea, porque claro, igual me vale la pena quemarme el pie, pero no tener que comprar un tubo de escape nuevo que valen una barbaridad. No lo sé, estoy bastante indeciso. De todas formas, hay gente que se la pone por estética y que le da igual si se rompe el tubo de escape en un futuro o no. A mí si se me rompieron el tubo de escape me harían una faena importante. Yo prefiero evitarlo a toda costa. Y bueno, ya estamos llegando a la parte de Náquera. Ya me voy a ir a almorzar, que es lo que toca. Hay que ver qué bonito es todo esto, me encanta. Toda parte de Valencia, de la Sierra Calderona, qué bonito es todo, qué verde. Para ser Valencia, claro está. No se puede comparar esto con el País Vasco, con Cantabria o Galicia. Pero para ser aquí está muy bien, me gusta mucho. Además es un poco más fresco que la zona por la que suelo estar y se agradece descansar un poquito en verano de tanto calor porque es insufrible, no se puede estar. Menos en moto, que tienes que ir con la chaqueta y con todo, con los pantalones y demás, porque claro. Otro badén. Lita sea. Y así fuéramos en chanclas, ¿verdad? En chanclas, camiseta manga corta, no se sufriría tanto. Pues bueno, vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Dejad en los comentarios cualquier duda o consejo o idea o comentario en general que tengáis. Y os contestaré a todos. Ya que somos tan pocos, pues claro, os contestaré a todos como siempre. Que os vaya muy bien. Tened mucho cuidado por ahí. Si tenéis alguna idea para un vídeo me lo dejáis. Seguramente os haga caso como os estoy haciendo caso hasta ahora. Y eso es todo y un saludo.